Respetando la puntualidad de la planificación, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida, deseándoles todo lo mejor en este lapso académico. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2026-3 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosberi Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo de este breve tiempo. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día martes 10 de marzo y tiene como fecha de culminación el próximo 2 de abril del presente año, que coincide con la Semana Santa. Y además tendremos una breve introducción al contenido teórico de la unidad 1. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas que se desarrollan en esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que son las evaluaciones. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo miércoles 18 de marzo. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. Esta es una unidad curricular de carácter netamente teórico. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1, el cuestionario número 2 evalúa las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó material en los recursos de consulta de las 3 unidades. Cada uno de los cuestionarios tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es darles estructura y a su vez crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que está organizada en 3 unidades de competencias. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Se profundizará en describir los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo, además de identificar el enfoque tanatológico.
En este sentido, se profundizará a su vez en lo que son los siguientes elementos teóricos: principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos o autores de referencia que han realizado su línea de trabajo en cada uno de ellos, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. Además de los materiales que se les dejó dentro de los recursos de consulta de la unidad 1, también está el manual o la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología, denominada Tratamientos Psicológicos en la Asociación Americana de Psicología. Esto es un material del año 2018 y está en su página en inglés. Con respecto a la unidad 2, tiene como objetivo estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Se profundizará en lo que es el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicación de las técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista e integrativa. Es importante centrarse en conocer cuál es la definición y el procedimiento de las técnicas cognitivos conductuales, en específico la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso. Con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, el énfasis estará en conocer el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Por las técnicas humanistas se conocerá empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Por las técnicas gestal, conciencia y awareness o darse cuenta, trabajo con el cuerpo, terapia de grupo gestal, experimentación y acción, técnicas existencialistas, búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial, técnicas integrativas, terapia cognitivo-conductual integrativa, terapia humanista integrativa y terapia de grupo integrativa. Por las técnicas tanatológicas, trabajo con el duelo, terapia de aceptación de la muerte, apoyo emocional en el final de la vida y trabajo con la pérdida y el luto. Además, es importante conocer los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Asimismo, es importante profundizar en lo que es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de los resultados del protocolo de abordaje cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. El material básico de esta segunda unidad es el de psicoterapia, teorías y prácticas, que esto es un material de Scharf. Con respecto a la unidad 3, esta tiene como finalidad conocer el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Se profundiza en lo que es el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de los trastornos emocionales, dentro de los cuales están el trastorno, los trastornos depresivos con sus tipos: depresión leve, depresión mayor, distimio, tratamiento persistente de la depresión, el trastorno afectivo bipolar. Está aquí en esta categoría el trastorno de ansiedad generalizada, episodios de pánico y fobias. Se conocerá el manejo y la estructura y planificación de estrategias también para el abordaje de
lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, de las fobias, de las situaciones de duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos y residuales. Con respecto a el duelo, pues es importante enfocarse en lo que es el manejo del duelo migratorio, que es algo muy presente en nuestra población venezolana, o por la muerte de familiar significativo, y el manejo de pacientes con enfermedades crónicas o terminales en condiciones como la diabetes, cáncer, lupus, VIH y los trastornos neurocognitivos, que sabemos que es un motivo de consulta muy frecuente en la población adulta mayor. El material base para aproximarse a esta unidad o uno de los materiales es la formulación clínica del caso, su valor para la práctica. Este es un material de Bernardi que está alojada en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Bien, esto es lo que se refiere al contenido de las 3 unidades, que como pueden escuchar es bastante extenso, es bastante denso, porque además son muchas las particularidades de cada uno de los abordajes que se utilizan con mayor frecuencia para los adultos y adultos mayores. Ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido teórico de la unidad 1 para que nos ubiquemos en contexto. El tema de la unidad 1 son los modelos de abordaje terapéutico. Y vamos a comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia, mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico son todos sinónimos que hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, y aquí hablamos de esos aspectos comunes en la psicoterapia. Sin embargo, la tendencia actual en la terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y el adulto mayor. Cada uno de los enfoques psicológicos postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y a su vez da el enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que desarrollaré a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada, que es el caso de ustedes. Y esto constituye una caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. En este sentido, conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica, entre las cuales se tienen habilidades para establecer el rapport o ese ambiente de confianza en el espacio terapéutico, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y sobre todo marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que les permita separar psíquicamente
su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. Ahora nos centraremos precisamente en el aspecto de los elementos comunes a todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o la habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, que es esa expresión o quizás esa verborrea tanto discursiva o mental que traen los pacientes, sobre todo en las primeras sesiones, proporcionar información nueva, que es la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias van a permitir el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ellas nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de dominio, de autodominio y eficacia, e incremento de las oportunidades de verificar cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento, todos comienzan con la realización de una buena historia clínica. No puede haber una propuesta de plan de tratamiento si no hacemos una buena evaluación. Siendo así, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto son elementos que van a estar o van a ir de la mano al enfoque teórico afín del profesional. Abordemos ahora lo que son los fundamentos y los principios básicos de las técnicas terapéuticas. Como ya señalé, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando hablamos de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida en que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Las técnicas de abordaje psicológico se conocen como aquellas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para proporcionar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último, la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico es una intervención profesional, preferiblemente realizada por un psicólogo, basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico, llámese centros de salud mental, hospitales, consultas privadas, asociaciones de personas afectadas, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Este proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que van a abarcar desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento. El plan de intervención, que debe ser realizado por fases, es un instrumento que les permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguir durante el periodo de intervención que llevará, bien sea de forma individual, familiar
o comunitaria. En este plan se tienen objetivos que deberán cumplirse a través de todo el proceso de intervención. Cornejo, que es una terapeuta que trabaja con gestal en el área infanto-juvenil, pero que además tiene formación psicoanalítica, refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos: horarios, frecuencia, duración de cada sesión, honorarios, vacaciones, el tipo de terapia, si es individual, pareja, grupal, si es psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico se refiere a todo ese conjunto de condiciones, normas, reglas o referencias que permiten darle estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual en terapia psicológica, tal como lo establece la Asociación Americana de Psicología, va a evolucionar hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica, que ya vamos a ir viendo que el enfoque que apunta a esta psicoterapia basada en la evidencia científica es el enfoque cognitivo-conductual, que es el que tiene mayor número de investigaciones sistematizadas y probadas para el tratamiento de diferentes condiciones. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probadas mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo a los objetivos que persigue, la psicoterapia es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes en la personalidad. Esto si estamos hablando del enfoque psicoanalítico. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. Ahora abordaré lo que son los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, en el año 1993, en su obra Aproximación a la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones: los modelos conductuales, modelos cognitivos, modelos psicodinámicos, modelos humanísticos existenciales y modelos sistémicos. En este punto, estos autores hablan de los modelos puramente conductuales y puramente cognitivos. Con respecto a los modelos conductuales, estos están representados en la terapia o lo que se denomina modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, entre ellos las neurosis, los episodios depresivos, los trastornos de pareja, las adicciones, los trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia, los trastornos de tipo médico. Y esta terapia o modificación de conducta ha sido reconocida como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. En el año 1952, Eisen definió la terapia conductual como ese intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje. En 1953, Skinner explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto propio del psicoanálisis, por principios de aprendizaje. En 1958, Wolpe, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables a las neurosis.
El segundo modelo son los modelos cognitivos. Los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo puramente cognitivo se remontan a la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, que fue el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck con su propuesta de triada cognitiva. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. Es en el año 1956 cuando el doctor Albert Ellis inició una corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva o TC, que son el diminutivo de sus siglas, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y ansiedad. Recordemos también que Aaron Beck, a partir del desarrollo de esta teoría cognitiva, creó estos dos instrumentos de evaluación que son significativos para la evaluación de lo que es la depresión y la ansiedad, o para medir la severidad de los episodios depresivos y de la ansiedad. Con respecto a lo que son los modelos psicodinámicos, se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia, basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. Con respecto a lo que son los modelos humanístico existenciales, a estos se les ha denominado la tercera fuerza de la psicología. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, las concepciones humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que es humanista, y el análisis transaccional. En el año 1943, Carl Rogers, em, a partir de él surgió lo que es la terapia centrada en el cliente, que nació como una alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. Con respecto a lo que son los modelos sistémicos, que para esta unidad curricular solo los voy a nombrar en esta primera unidad, pero que no los vamos a desarrollar porque ustedes tienen algunas asignaturas, como lo es terapia familiar, donde desarrolla todo lo que tiene que ver con el modelo sistémico. El desarrollo histórico de este modelo va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década de 1950, 1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos estén centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la teoría cognitiva. Como ya lo señalé, es importante que las técnicas a nivel de aplicación están probadas para el problema específico al que se aplica. Ahora, con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los siguientes enfoques teóricos y voy a comenzar con el cognitivo-conductual, que es o conocido como terapia de la conducta o modificación de la conducta, y este nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores, tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración
de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? Tenemos el aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción pensamiento, emoción y comportamiento, procesamiento de la información, esquemas cognitivos, atribución, autoeficacia, reforzamiento. Con respecto al aprendizaje, esto es que el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. La cognición nos habla de que los pensamientos y las creencias influyen en lo que es las emociones y los comportamientos. Por su parte, la conducta se refiere a que el comportamiento es observable y medible. Esa interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento significa que estos tres componentes están interconectados. El principio del procesamiento de la información hace referencia a que las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Los esquemas cognitivos se conocen como los patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución al hecho de que las personas atribuyen significado a eventos y experiencias. La autoeficacia, la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Mantenimiento y generalización, el cambio se mantiene y se generaliza a distintos contextos. Ahora, con respecto a lo que son los conceptos claves que se deben manejar de la psicoterapia cognitivo-conductual, se tiene los esquemas cognitivos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, condicionamiento clásico, reforzamiento, autoeficacia y metacognición. Los esquemas cognitivos, de manera general, se conocen como esos patrones de pensamiento y creencias que influyen en la forma en que procesamos la información y nos relacionamos con el mundo. Según Aaron Beck, estos son patrones de pensamiento y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, los esquemas cognitivos son creencias irracionales y absolutas que generan emociones y comportamientos negativos. Y esto es algo, o estos esquemas cognitivos, es parte de lo que se aborda en la intervención bajo el enfoque cognitivo-conductual. Los pensamientos automáticos son esas ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Estos pensamientos automáticos pueden ser tanto positivos como negativos e inciden en las emociones y por ende en el comportamiento. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez generan comportamientos y emociones negativos. Cuando hay una distorsión en este modo de percibir la realidad y no tal y como se presenta, esto usualmente se convierte en un problema que a su vez se traduce en situaciones conflictivas que afectan a diferentes áreas de la persona y que los llevan a terapia. Existen distintos tipos de distorsiones cognitivas, como los pensamientos, la catastrofización, que está caracterizada por patrones de pensamiento de tipo catastrófico, está el pensamiento de todo o nada, la generalización, entre otros. Otro de los elementos de los conceptos claves es el del aprendizaje social, el condicionamiento clásico, que ya sabemos es un concepto fundamental que pertenece a la psicología del aprendizaje, que fue desarrollado por Iván Pavlov y se refiere al proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. Está el tema de el reforzamiento. No vamos a entrar en esos detalles, sino para que conozcan que es un concepto clave, la autoeficacia, que es la creencia de una persona en su capacidad para realizar
una tarea en específico y que influye, en la motivación, el esfuerzo y la persistencia en la realización de tareas, o sea, que tiene que ver además con la disciplina. La metacognición, que es muy importante, y se refiere al conocimiento y la conciencia que una persona tiene acerca de sus propios procesos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Algunos de los autores que han desarrollado su línea de trabajo bajo el enfoque cognitivo-conductual está, por supuesto, Skinner, Kasdin, John Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Albert Bandura, Clark y Salkowski. Ahora, vamos a conocer cuáles son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Tenemos dos, unos principios psicológicos que vienen de la teoría pura y unos principios terapéuticos. Desde los principios psicológicos tenemos la dualidad organismo-entorno, el holismo. Esta es una concepción que considera al individuo como un todo, autorregulación, conciencia aquí y ahora, donde hay un enfoque en el tiempo presente, figura a fondo, polaridades. De acuerdo a este concepto, los opuestos, razón, emoción, luz, sombra, se integran para alcanzar la totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. El feedback o la retroalimentación que va a ayudar a ajustar y adaptar el comportamiento, la responsabilidad personal. El individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Los principios terapéuticos, los cuales son conciencia, experimentación, enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Algunos de los autores que desarrollan su línea de trabajo bajo el enfoque gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohlen, Kurt Kufka y Fritz Perls. Con respecto a lo que son las psicoterapias bajo el enfoque humanista, bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, y esto va acorde con el modelo puro, se han agrupado los enfoques que nacieron como una alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otro. De aquí que al movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Características comunes a estos enfoques agrupados dentro de este movimiento tiene que ver con una concepción psicológica del ser humano, entre las cuales están: el ser humano es superior o es más que la suma de sus partes, donde debe ser concebido globalmente, es decir, donde emoción, pensamiento y acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional. La búsqueda de significado y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo la búsqueda de motivaciones materiales, son aspectos fundamentales de la experiencia del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización y esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los representantes más representativos dentro de este movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, Roger May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Laing, Eric Peer, Eric Berne, Lowen y
Moreno. Además, tenemos que incorporar a Gordon Allport, que es el padre de la psicología. Ahora, hablemos de lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica. Y aquí tenemos algunos como el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, las defensas, el desarrollo psicológico, transferencia, contratransferencia, resistencias, compulsión a la repetición, procesos primarios y secundarios, ambivalencia afectiva e integración. Con respecto al inconsciente, desde esta postura, él mismo juega un papel fundamental en la formación de emociones, pensamientos y comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos, de acuerdo a este enfoque, los conflictos entre diferentes partes de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, generan síntomas y problemas. Las defensas, los mecanismos de defensa, que son aquellas estrategias inconscientes que protegen al individuo de esas situaciones que en la realidad le generan mucha ansiedad y dolor. Y estos surgen como una manera adaptativa de hacerle frente a estas situaciones, algunos de los cuales tenemos la represión, la negación, la proyección, la escisión, etc. Con respecto al desarrollo psicológico, de acuerdo al enfoque psicodinámico, la experiencia infantil y las relaciones con los padres, es decir, esta vinculación primaria, los estilos de apego, los estilos de crianza van a influir en lo que es la formación de la personalidad. La transferencia y la contratransferencia. La transferencia son esas reacciones o esas respuestas emocionales que el paciente tiene hacia el terapeuta y que usualmente son una proyección de esa relación que tiene con sus vínculos primarios, vamos a llamar figuras de madre y padre, que no necesariamente están representadas mamá y papá biológicos, sino las personas que ejerzan ese rol, y la contratransferencia, que son todas esas reacciones emocionales que los pacientes nos generan. Las resistencias, esto es, los pacientes pueden generar actitudes como resistencia al cambio y al proceso terapéutico. Está la compulsión a la repetición, el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos, los procesos primarios y secundarios, que estos se refieren a los procesos conscientes e inconscientes que van a influir en el comportamiento, la ambivalencia afectiva, esto es que los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son comunes en la experiencia humana. Y la integración es que la integración de los aspectos conscientes y de hacer consciente lo inconsciente en la personalidad van a ser elementos fundamentales para lograr el crecimiento y el cambio. Algunos de los autores desde el enfoque psicodinámico han sido Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein con algunos de sus conceptos, sobre todo los mecanismos de defensa, el pecho bueno, pecho malo, Donald Winnicott con toda su línea de trabajo en la infancia, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut. Ahora, con respecto a los principios básicos de la psicoterapia existencialista, tenemos la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito en la vida, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad como parte normal o como elemento normal presente en el ser humano, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como en un encuentro entre iguales, la enfatización en el presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y el etiquetado. Este rechazo a la patologización y etiquetado se refiere a que desde este enfoque no está muy de acuerdo o no está en nada de acuerdo con lo que es la categorización o el análisis que hacen los manuales diagnósticos para la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, está la aceptación de la mortalidad, es decir, el reconocimiento de que la muerte no se puede evitar, el enfoque en el duelo,
como un proceso natural para superar las pérdidas, importancia del apoyo social, donde establecer y conocer esa red de apoyo para enfrentar las pérdidas es algo que va a ayudar en ese proceso de duelo. Valoración de la vida, la muerte puede ayudar a valorar la vida, respeto a la individualidad. Cada persona experimenta el duelo de manera única. Empatía y compasión, fundamentales en la relación terapéutica. Los conceptos claves desde la psicoterapia con enfoque tanatológico es el de duelo complicado, las pérdidas anticipadas como en el caso de las enfermedades crónicas o terminales, las pérdidas no resueltas, como son los duelos por desapariciones forzadas, secuestros donde la persona no aparece, el trauma secundario, crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia integrativa? El eclecticismo, es decir, técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos que puede constituirse tanto una fortaleza como una debilidad para aquellas personas que simpatizan con modelos teóricos mayormente basados en la evidencia, pero de tipo ortodoxo. La flexibilidad, que es la adaptación del enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. Integración, que es la combinación de elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente. El holismo considera al paciente como un todo. Hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, considerar el contexto social, cultural y familiar del paciente, evaluación continua, donde se hace la evaluación continua del progreso del paciente y se va ajustando el enfoque terapéutico. Los conceptos claves en psicoterapia integrativa es el eclecticismo, integración teórica, terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia y autoconciencia. Algunos de los autores desde el enfoque integrativo están Franz Alexander, el cual desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas, Marshall Linehan, que desarrolló la terapia dialéctico-conductual. Además, esta terapeuta tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Combinó técnicas cognitivo-conductuales con principios de la mindfulness y la aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitivo-compasiva, Eric Berne con el tema del análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, los cuales desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora, dentro de esta unidad 1 no podemos dejar de mencionar lo que es el proceso terapéutico en sí. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente. Esto desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar o yo de apoyo, que se va a constituir en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico. Esto va a llevar al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone al paciente en contacto con sus emociones en conflicto y se les provee de los recursos y medios emocionales para que los resuelvan, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo.
Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Otro de los aspectos que no podemos dejar de tener presente es el de la ética y supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. Partimos de la idea de que el profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá identificar y visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustia, sean difíciles de ver o controlar, y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal del terapeuta novato con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar, primero, el autoconocimiento. Segundo, garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solamente a través de las clases y libros. La coherencia de mantener la propia terapia va a permitir la revisión de todas esas sombras y puntos ciegos que podrían contaminar el proceso del paciente. Comparte ese mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante desde lo ético, además, mantener la constante actualización a través de las lecturas, especializaciones, asistencias a seminarios y congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente, así como los médicos, la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, el desarrollo de la inteligencia artificial, los avances médicos hacen que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización en sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recuerden que los psicólogos no damos consejos, realizamos acompañamientos terapéuticos. En este orden de ideas se hace necesario definir ¿qué es la supervisión de casos? De acuerdo a Salama, que es además terapeuta en el área gestal, es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revise las sesiones de terapia de uno o varios pacientes. Esto con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales, de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier duda de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y que desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en psicología va a facilitar poder darle objetividad a los mismos, ubicar las intervenciones asertivas adaptadas al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Dentro de ese proceso terapéutico como espacio de ayuda y contención debe considerarse el clima emocional de las sesiones, entendiéndose por clima emocional todo aquello que el terapeuta deba brindar al paciente para que se sienta acogido, aceptado, sostenido, querido y desde este espacio puede abrirse a trabajar sus heridas, sus conflictos o sus problemas. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de acogida, de reposo y contención. Este clima se va construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con el establecimiento del rapport. Como ya he mencionado en varios momentos, todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual.
La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas, va a influir directamente sobre esa naturaleza de la relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar, conservar siempre ese clima emocional, indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta, atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Cuando menciono la palabra rapport, esto significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo, de confianza y de buen entendimiento con el individuo. Con esta descripción damos por culminada la explicación teórica correspondiente a esta primera actividad síncrona del periodo 2026-3 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro síncrono. Feliz fin de semana.